Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar nuevamente reunidos. Hoy es el día del Señor y el salmista en el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reunir. Y también le damos gracias al Señor porque podemos nuevamente tener la oportunidad de abrir su palabra. El mensaje de esta mañana lleva por título Proverbios para la vida. El título del mensaje de esta mañana es Proverbios para la vida. Bueno, un proverbio es una frase corta y sabia. Es corta porque el propósito es que sea fácil de aprender, y también ese proverbio motiva a las personas a actuar. Un proverbio es para entender sabiduría, para entender consejos, para entender razones prudentes. Un proverbio es inteligencia y también es cordura. El primer punto de la predicación es: no te dejes engañar. Y el proverbio se encuentra en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Bueno, en este proverbio nos instruye y nos advierte. Salomón advierte a su hijo sobre el peligro que puede correr cuando está en malas compañías. Bueno, a veces nuestros hijos no saben elegir a sus compañeros, y a veces nosotros vemos que esos compañeros pues no son muy buenas compañías para ellos. Y Salomón lo sabía. Por eso es que le advierte a su hijo sobre el peligro que puede correr cuando anda en malas compañías. Pero también Salomón instruye a su hijo al respecto, y dice que las malas acciones de algunas personas nos hacen ver quiénes son. ¿Cómo podemos conocer a una persona? Bueno, pues la podemos conocer por sus acciones. Y cuando las malas acciones de esas personas las podemos ver, entonces a nuestros hijos, o les debemos decir a nuestros hijos, que deben de cuidarse, de andar con esas personas. Deben de resistir a las invitaciones que esas personas les pueden hacer. Las amistades que elegimos pueden adquirir una gran influencia en nuestra vida. Se ha dicho, muéstrame a tu amigo y te diré quién eres. Y esto habla de la gran necesidad de que el pueblo de Dios sea más cuidadoso y sabio en la elección de los amigos. Por eso el salmista dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Una mala compañía no puede hacerte daño, fíjate lo que voy a decir, a menos que tú decidas unirte a ellos. Una mala compañía no puede hacerte daño a menos que tú voluntariamente decidas estar con ellos. Ni siquiera el mismo diablo puede obligar a un hombre a pecar. Si el hombre no lo consiente o lo acepta, el diablo no te puede obligar a pecar. Recuerden que Dios nos considera como un instrumento para honra y como un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra. Podemos ser usados como instrumentos para honra o como instrumentos para deshonra. De acuerdo a esto, podríamos ser una bandeja de oro en casa de Dios, que exhibe la hermosura del fruto del Espíritu Santo, o podríamos ser un bote de basura en la casa del Señor, que solamente exhibe la suciedad. En la cocina hay ciertas tazas y platos que usamos con más frecuencia, y estos son apartados para un propósito honroso. De la misma manera, algunas personas son santificadas y son útiles para el Señor. Estas personas están dispuestas para que realicen en su vida toda buena obra. El Señor quiere que seamos santos. El diablo no nos puede obligar a pecar.
nosotros vamos a pecar si consentimos y aceptamos la invitación del diablo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las tentaciones se encuentran presentes en cualquier etapa de la vida. Desde que comienzas a tener uso de razón hasta tus últimos momentos, van a estar presentes las tentaciones. Pero Pablo en este pasaje especialmente se está refiriendo a los jóvenes y les dice: huye de las pasiones juveniles. Y bueno, ¿cuáles serían las pasiones juveniles? Bueno, a temprana edad, una de las pasiones a las que el joven se encuentra con más frecuencia, pues son las sexuales, ¿sí? Esas son las pasiones las que le causan más conflicto al joven. Pero también hay otra que le cuesta mucho, y es el deseo de la fama, el deseo del triunfo, el deseo de la gloria. Y el apóstol Pablo les dice a los jóvenes: huyan de las pasiones juveniles. No importa el tipo de tentación. ¿Sabes qué? Dios te dice: huye. No las entretengas. No las provoques. No intentes hacerte el valiente y decir que puedes soportarlas. ¿Sabes qué significa huir? Huir significa escapar o alejarse de algo. No significa luchar contra el diablo, porque vas a perder. Más bien, es huir del diablo. Que por tu mente no pase la idea de probablemente puedo resistir, probablemente puedo hacerle frente y voy a salir victorioso. Que por tu mente no pase esa idea, porque muchos han caído por tratar de enfrentar al diablo. Huir no solamente es una cuestión de evitar las cosas malas, también debe ser la búsqueda de las cosas buenas. Por lo tanto, hay cosas de las que debemos huir y hay cosas de las que debemos de seguir. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, y luego dice: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Pablo nos invita a huir, a no hacerle frente a la tentación. Pero también nos dice que debemos de crecer en justicia, en fe, en amor y paz, con los que de corazón limpio buscan a Dios. Si tú realmente buscas a Dios, entonces vas a tratar de crecer en esos aspectos. No podemos realmente decir sí a Dios si todavía estamos gobernados por el pecado. Papá, no consientas que los pecados engañen a tus hijos. Padre, tú sabes las cosas que convienen y las cosas que no. No permitas que nadie de tu familia haga lo contrario a lo establecido en la palabra de Dios. Papás, no titubeen. No dejen que sus hijos hagan lo que consideren bueno, porque ellos pueden cometer errores por falta de experiencia, y las malas influencias pueden distraerlos en los propósitos que Dios tiene para su vida. Tú como mamá y tú como papá se deben de poner de acuerdo antes de tomar una decisión sobre sus hijos. Y bueno, cuando los hijos se acerquen a hablar contigo, los dos deben de estar de acuerdo, los dos deben de saber qué posición van a tomar. Y no deben de echarse uno al otro la responsabilidad. Los dos la tienen que asumir y los dos deben de saber por qué camino van a dirigir a su hijo. Hay una continua presión del mundo sobre las familias y muchas veces los hijos no saben qué hacer. Si son cristianos, algunas veces los muchachos no aplican la palabra de Dios, y si no la aplican, entonces
no van a crecer como cristianos. ¿Qué es lo que les debemos de recomendar a nuestros jóvenes? Bueno, que tienen que orar, que deben de estudiar la Biblia, que deben de escuchar los cultos por línea. Estamos muy contentos porque hoy iniciamos a las 10 de la mañana la escuela dominical infantil por línea. Hermano, no permitas que los pecadores engañen a tus hijos. Dedícales tiempo para que aprendan más de Dios. El Señor te pide que instruyas a tu hijo en su camino, y sabes que si lo haces, cuando crezcan, no se apartarán de él. Hoy es el tiempo apropiado para hacerlo. No le falles a Dios. Estamos iniciando la escuela dominical por línea. Sería muy bueno que tú registraras a tus hijos y que a partir de ahora ellos pudieran tomar clases. El segundo punto es: pide a Dios sabiduría. Proverbios 2, 3 al 5. Ahí se encuentra el proverbio. Proverbios 2, 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, esto que acabamos de leer implica esfuerzo, porque la sabiduría, el discernimiento y la comprensión se deben buscar. ¿Y cómo la tienes que buscar? Pues como si fuera algo precioso, como si fuera plata. Pero no la plata que se encuentra todavía en la roca. La plata que fue extraída de la roca y que ya ha sido manipulada y ahora es un precioso tesoro. Ahora forma parte de algo que es precioso, de un precioso tesoro. Ese tipo de búsqueda es la que quiere el Señor. Esto implica esfuerzo. Entonces tenemos que clamar, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar para entender y para hallar. Qué importante es la intención de la mente y la retención de la memoria para todos los que quieren adquirir sabiduría. Salomón dijo: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, los insensatos, está hablando aquí la palabra del Señor de los insensatos, y dice que ellos no quieren nada con la sabiduría. Por eso no se quieren esforzar, no quieren clamar, no quieren buscar, no quieren escudriñar, porque en el fondo no le temen a Dios y tampoco les interesa conocerlo. Para ellos, como están viviendo, todo está bien. Por eso es que son insensatos. El conocimiento de Dios se refiere a la intimidad personal a través de la obediencia de la palabra de Dios. Nuestros hijos no deben de actuar como insensatos. Deben anhelar conocer a Dios. Deben anhelar tener una relación íntima y personal con el Señor. Déjame decirte un pasaje de la Biblia donde habla acerca de esto. Dice que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensaje ni visiones. Dice: por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre y le dijo: Elí. Y Samuel respondió ya acostado, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Y entonces Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, anda ahora y vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Y Elí le respondió: yo no te llamé. ¿Sabes qué? Anda y vuélvete a acostar.
Samuel estaba confundido porque no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El conocimiento de Dios proviene de una relación íntima y personal a través de la obediencia de su palabra. Samuel era un niño, era pequeño, y aún dice la Biblia que no había conocido a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero lo importante es que Samuel estaba en el lugar correcto para hacerlo, y todo era cuestión nada más de tiempo. Nuestros hijos pequeños pues no conocen a Dios tampoco, y como padres tenemos la obligación de enseñarles la palabra y de permitir que en la escuela dominical aprendan a conocer a Dios. Hemos visto que la sabiduría viene de dos modos. Una es un regalo de Dios y la otra es una búsqueda activa. Un punto de partida de la sabiduría es Dios y su palabra revela la fuente del conocimiento y de la inteligencia. En este sentido, la sabiduría es un regalo para nosotros, pero únicamente se le otorga a quien con sinceridad la busca. La sabiduría de Dios está escondida para los rebeldes y los necios. Exige un esfuerzo encontrarla y usarla. La senda hacia la sabiduría está en Dios y Él nos guiará y recompensará nuestra búsqueda sincera y persistente. Papá, mamá, si tú le pides al Señor inteligencia, te asombrarás de todas las ideas que Él puede traer a tu mente y de la gracia que te dará para que las ejecutes. En Dios hay una riqueza única, un gran tesoro, que si la utilizas con inteligencia para su gloria, verás la bendición en tu vida. A muchas personas les ha faltado sabiduría, les ha faltado inteligencia para salir adelante en los proyectos de su vida, pero sobre todo les ha faltado sabiduría para conocer a Dios. No te conformes con lo que piensas, busca con todo tu corazón y pídele sabiduría a Dios, porque la sabiduría solamente proviene de Él. Bueno, algunos consejos para tener sabiduría es: pide a Dios sabiduría, escucha el consejo de tus padres o de los hermanos mayores. No seas altivo, no seas sabio en tu propia opinión. Acepta la ayuda de otros y escucha a quienes están en Dios y Dios puso en tu camino. El tercer punto es: depende de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salomón aconsejó a su hijo a vivir una vida de confianza en Dios. Salomón había descubierto que Dios era digno de confianza. Los seres humanos por naturaleza confiamos en algo o en alguien, incluso si se trata de nosotros mismos. Salomón nos dijo que pusiéramos nuestra confianza en el Señor, el Dios del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíate de Jehová. La palabra fiar se traduce como confianza y significa estar indefenso, boca abajo. Representa a un sirviente esperando el mandato del amo, dispuesto a obedecer, o a un soldado derrotado, cediendo ante el general conquistador. Confiar en Dios es dejar de tener en cuenta tu propia opinión y apoyarte en Dios, porque Él te sostiene. De todo tu corazón. La confianza en Dios debe ser verdadera y debe ser completa, con todo el corazón. Poner la mitad de nuestra confianza en Dios y la mitad de la confianza en uno mismo o en otra cosa o en otra persona
es realmente no confiar en Dios. Dice la palabra de todo tu corazón. Una confianza verdadera es una confianza completa. Debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza de manera consciente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa dejar de lado nuestro propio entendimiento y entonces confiar plenamente en Dios, especialmente lo que dice su palabra. No te apoyes en ti, no te apoyes en tus fuerzas. Cuando la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, da la idea de poner todo el peso sobre algo, descansarlo y ponerlo sobre algo. Reconócelo en todos tus caminos. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa honrarlo y reconocerlo en todo lo que hacemos. Es la opción de invitar a Dios a nuestra vida y practicar la presencia de Dios en las cosas regulares y a veces mundanas que suceden todos los días. Y Él enderezará tus veredas. Este es el gran principio de la respuesta de Dios hacia aquellos que confían en Él de la manera descrita en lo que dijimos anteriormente. Cuando lo reconocemos en nuestros caminos, entonces Él va a dirigir nuestros caminos en el cumplimiento de su voluntad, en lo que es justo delante de Él y le agradan. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie. A veces ni siquiera confiamos en Dios. Sin embargo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso juzga mejor que nosotros para saber lo que queremos. Debemos de confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debamos dejar de pensar y hacerlo con cuidado. Significa, sin embargo, que no nos creamos sabios ante nuestros propios ojos. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios y los consejos sabios que de ella emiten. Si estás pasando por un momento difícil en tu familia, sabes que busca a Dios con todo tu corazón. Al ser humano le es difícil depender de un ser al que no ve. Dios debe de permitir que nosotros podamos conocerle en el camino angosto de las dificultades. Una persona que camina con la lógica tiene muchos caminos por elegir. En cambio, el que camina en la fe tiene solamente una opción: depender completamente de Dios. Bueno, algunos consejos para depender de Dios es: lleva a Dios en oración tus necesidades y coloca a Dios en el primer lugar de tu vida. Utiliza la Biblia como tu consejero. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor también su bendición. ¿Qué te parece si inclinas tu cabeza y cierras tus ojos? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque en tu palabra podemos encontrar proverbios, podemos encontrar pequeñas frases que si las ponemos en práctica se convierten en grandes frases para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido que debemos depender completamente de ti, que no debemos depender de lo que nosotros pensemos. Estamos viviendo momentos difíciles. Antes de la pandemia
Posiblemente creíamos en ti, pero dependíamos mucho de lo que hacíamos. Hoy en esta situación que estamos viviendo, algunos hemos entendido que los recursos con los que contábamos ya no existen, ya no están. Y que ahora tenemos que depender completamente de ti. Ya nuestras fuerzas no son suficientes. Poco a poco las hemos ido perdiendo. Y ahora tiene que crecer nuestra dependencia en ti. Sabiendo que tú suplirás lo que necesitamos, Señor. Algunos definitivamente no tienen trabajo. Otros tienen poco trabajo. Y otros posiblemente el trabajo que tenían van a tener que pensar en realizar otro tipo de acciones. No nos queda otra, Señor, sino depender completamente de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque dice tu palabra que nos fiemos en ti con todo nuestro corazón, no a medias. Y en este día hemos entendido, Señor, que no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino que debemos reconocerte a ti en todos los caminos y también que tú vas a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. No sabemos cómo, no lo sabemos cómo lo vas a hacer. Tenemos situaciones difíciles, tenemos necesidades, pero sabemos que tú vas a suplir nuestra necesidad y que tú vas a enderezar esos caminos. Confiamos en ti de todo corazón. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y rogamos, Padre, que durante toda esta semana tu gracia y tu amor esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.